seguimiento muy juicioso pues de todo de todas las normas y demás que presente el Estado y pues esta no va a ser la excepción. Listo. Entonces, bueno, como bien mencionaba Ana María, este informe lo presentaremos Mauricio Salazar y Liliana Heredia, quienes somos directores, y pues quiero mandar en este momento un saludo bastante especial a todo el equipo de observatorio, que pues fue bastante importante el trabajo que se hizo. Entonces, en este informe analizaremos el proyecto de ley de financiamiento 2025, evaluando su consistencia fiscal y sus principales impactos en la economía y en la distribución del ingreso. Entonces, bueno, lo primero que todo, digamos que pues hay que discutir es que pues evidentemente una ley de financiamiento, una reforma tributaria no solo tiene efectos en el presente, sino también en el futuro. Un poco lo que se espera es que el recaudo inicial de 2026 ascienda a 26,3 billones de pesos. Recordemos que este era el proyecto inicial y según los debates de ayer habrá que ver de dónde recortan 10 billones de pesos de esto, dado lo que pasó ayer. Pero un poco toda la senda futura inicialmente nos decía que de 26 billones íbamos a pasar a 37 en 2030. Esto es en todo lo que llamamos recaudo esperado. Un poco vamos a hablar exactamente pues de la mayoría de rubros que como observatorio podemos medir. Acá simplemente, digamos, cabe mencionar, por ejemplo, algo interesante. 2026 solo, digamos, se habla de gestión de la DIAN en ese año en particular. Ya mencionaremos por qué y pues hay algunas medidas que evaluamos como no procedentes o que no deberían darse porque dan un mensaje, digamos, erróneo a la sociedad. Entonces, en dado caso, acá ustedes ven, digamos, toda la discriminación de cómo iría la senda en el futuro. Y si uno lee la exposición de motivos, una gran parte de lo que se debate es que el costo fiscal, el gasto fiscal del país es muy alto y justo, digamos que yendo a los marcos fiscales de mediano plazo, encontramos que el costo fiscal de los beneficios tributarios que se van aprobando han ascendido de una forma bastante amplia y significativa desde 2019, donde llegamos a casi 70 billones, y fijémonos que en 2023 esta cifra ascendía a 136 billones de pesos. ¿Esto qué es? Esto es básicamente, de alguna forma, saben que tenemos en los códigos escrito cuánto debería pagar de renta una empresa, cuánto de que 19% de IVA y demás. Y en el tiempo nosotros hemos sido un país que hemos aprobado beneficios tributarios a ciertas, digamos, entidades. Entonces, esto es lo que, digamos, esta medición lo que nos está diciendo es, por ejemplo, en IVA. Si todos los bienes y servicios que se venden en el país tuvieran 19%, entrarían casi 90 billones en 2023 a las arcas del Estado. En personas naturales tenemos 26 billones de algunos beneficios a algunas personas. En personas jurídicas tenemos 21 billones y tenemos una parte pequeña en gasolina, ACPM y carbono. Si ustedes miran esta gráfica, un poco lo que uno ve es que por, digamos, de frente, como sociedad peleamos un montón todo el tema de lo que es una reforma tributaria, una ley de financiamiento, y por la puerta de atrás estos beneficios fiscales están ahí completamente, digamos, abiertos. Esto un poco el siguiente mensaje es, si nosotros pudiésemos como sociedad derogar beneficios fiscales, no necesitaríamos una ley de financiamiento para tener más recursos. Entonces, este es uno de los grandes debates, diría que como sociedad tenemos que dar y seguir dando. En parte ha habido un debate grande con la Corte Suprema de Justicia porque ha dicho que estos beneficios son beneficios adquiridos. Sin embargo, la mayoría de países lo que recomiendan es que haya evaluación sobre esto y eventualmente se deroguen los beneficios que, como ustedes ven, la cantidad de dinero que como país no nos está entrando para hacer un montón de obras es significativo. Entonces, justo la exposición de motivos se centra en hablar que el gasto fiscal es bastante alto, ¿no? Y parte, digamos, de esa ley de financiamiento se enfoca en subir IVA, subir algunas tarifas y demás, un poco para hacer contrapeso con esos beneficios fiscales y tributarios que, por supuesto, tienen un efecto muy grande en la posibilidad del país de recaudar. Entonces, digamos, es como el enfoque que se le dio. Y dado esto, vamos a empezar a analizar los cambios que se darían en diferentes tarifas, en este caso como la del IVA y demás. Eh, no sé, Liliana, si quieres explicar esto o yo. Si quieres, explicado aquí y yo sigo con el tema de Per- IVA en servicios turísticos.
Perfecto. Listo. Entonces acá tenemos una lista, digamos, reduciendo, si se quiere, un poco toda la dimensionalidad de cambios posibles. Vemos que hay cambios en vehículos híbridos, aguardiente, ron, whisky, brandy y demás, digamos, bebidas alcohólicas diferenciales. Básicamente de la fila 4 a la fila 5 tenemos todos los posibles cambios. Vemos que justamente, como les decía, a veces hay unas tarifas más bajas en algunos bienes y lo que se quiere hacer en la ley de financiamiento es llevar todo esto a 19%. Ha habido un debate que llevamos un año hablando de esto. Juegos de suerte de azar por internet están excluidos del pago de IVA. Sin embargo, los juegos de azar en físico sí pagan IVA. Entonces, esta es una discusión que por la emergencia económica se puso, pero el año pasado en el de financiamiento, digamos, ya se venía hablando que pues acá hay un recaudo importante y en términos de equidad no tiene sentido que el uno sí y el otro no. Tenemos el tema de gasolina corriente, entonces tenemos básicamente de 5% ir subiendo a 10 y a 19%. A CPM es la misma historia. Y tenemos básicamente otra serie de bienes, hospedajes, software en la nube, de pronto muy difícil de regular, en fin, que queremos llevarlo de tarifas de cero por diferentes razones, porque están exentos o excluidos, al 19%. Entonces, básicamente recordemos, ¿no? La argumentación acá es, hay demasiado gasto fiscal en IVA y si se quiere cerrar ese gasto fiscal. La gran pregunta, digamos, que surge es que, claro, subir aguardientes, alcoholes y demás de 5 al 19% puede tener efectos no, pues digamos, no deseados, como que caiga este consumo, que aumente el contrabando y que al caer este consumo, que se vaya, digamos, las personas a otras bebidas o, algo, o otras sustancias digamos, no reguladas. Y pues eso, por supuesto, es muy difícil de medir, ¿no? Entonces, estos cambios pues tan abruptos llevan a cambios de comportamiento y que es difícil de medir. Y básicamente estamos nuevamente ante una ley de financiamiento que simultáneamente tiene cambios de comportamiento, algunos difíciles de medir. Adicionalmente tenemos beneficios tributarios y como país, recordemos que somos el país que hace reformas cada 2 años, nada que logramos subir el recaudo sobre actividad económica y parte, digamos, puede ser como por estos juegos simultáneos que se dan cuando uno aprueba una reforma tributaria y lo que se llama una reforma estructural, quizás justamente lo que habla es revisemos todos los incentivos y cambios de comportamiento y seriamente hagamos una reforma, no pensando en el presupuesto de un año, sino en realidad el mediano plazo. Algo que vamos a mostrar bastante, que quizás algunos de estos cambios tienen efectos regresivos sobre el consumo, quiere decir que las personas con menos ingresos en la sociedad pagarían más tributos de su ingreso, ¿no? En particular, todo el tema de tabacos y alcoholes tiene dos medidas simultáneas, las cuales, digamos, explicaremos un poco más en su momento en términos de impuesto al consumo. Decimos presentar estos, básicamente, los cambios de IVA y de impuesto al consumo de forma simultánea para varias cosas, ¿no? Para mostrar cuál es el cambio en cada uno y demás. Entonces, fijémonos que sin reforma, acá lo que tenemos los 10 deciles del ingreso, que es un decil, es ustedes cojan a toda Colombia y organícenla del más pobre al más rico y haga grupos de a 10, estos son los deciles de 1 a 10. Y un poco lo que nos dice es, vea, sin reforma lo que se está recaudando, digamos, por el lado de IVA es bastante bajo, es cierto, y lo que más se está recogiendo es por impuesto al consumo, que recordemos que esos impuestos al consumo son manejados por los departamentos. Entonces, acá tenemos tres escenarios que estimamos como observatorio. El primero con la ley de financiamiento como está, es lo que se llama con reforma. Y la tercera va a ser con reforma y comportamiento, modelando, como les mencionaba, en donde podemos cambios de comportamiento. Acá lo que vemos es que habría, digamos, un incremento bastante importante del recaudo tributario, digamos, o por estas medidas. Sin embargo, vemos que, por supuesto, al incluir comportamiento, cae bastante, digamos, el recaudo esperado. Por otro lado, justo lo que hablamos de regresividad, lo que decimos es, fíjense que los deciles más altos, perdón, más bajos de ingresos, es decir, los más pobres en la sociedad, son los que terminarían pagando mayor parte, digamos, de su ingreso.
Esto tiene, por supuesto, una discusión de salud pública. De alguna forma, pues tampoco es deseable que estas personas, o es decir, en general, el consumo de alcohol tiene algunas externalidades asociadas y pues digamos que ese es un debate si realmente queremos taxar tan fuertemente todo el tema justamente de alcoholes y demás. Pero un poco el mensaje es, el recaudo caería cuando modelamos comportamiento y lo que tenemos es que dado el consumo actual, son las personas que tienen menos ingresos en la sociedad, los que contribuirían más que proporcionalmente relativo a su riqueza sobre este cambio en IVA, en impuesto al consumo. Que antes de darle la palabra a Liliana, IVA es platas que entra directamente a las arcas de la nación, mientras nuevamente que impuesto al consumo es importante, esto es manejado y va hacia los departamentos. Bien, muy buenos días. Algo pasa con mi cámara que no me la deja activar. No sé, Ana María, si me puedes dar la posibilidad de activar cámara. Mientras tanto, les voy Y contando. sí, Eh, Uno de los cambios principales que tenemos en materia de IVA está asociado, como ya mencionaba Mauricio, a eliminación de exenciones, a cambios en tarifa, y hemos querido analizar una medida que, digamos, ha sido bastante polémica, y tiene que ver con el IVA sobre servicios turísticos. Este IVA, esta exoneración, esta exención estaba prevista únicamente para personas que sean no residentes fiscales en el país. En este sentido, quienes somos nacionales, quienes somos residentes, pues tenemos que asumir el IVA al 19%. Entonces aquí también se está generando de nuevo un equilibrio entre quienes consumen servicios turísticos y aquí concretamente vimos el tema de alojamiento, si son residentes o no son residentes fiscales. Aquí hay un potencial de recaudo importante. Lo hemos desagregado por ciudades, las ciudades que presentan mayor desarrollo turístico, mayor visita de no residentes. Eh, Jalona, por supuesto, en mayor medida Cartagena, luego Bogotá y Medellín. Cali también tiene allí un valor importante, pero no tan alto. Aquí cabe anotar que aunque se puede generar un mayor recaudo en términos de recibir este IVA, también hay dos elementos a tener en cuenta. Por un lado, el hecho de que se pueda reducir, es decir, un cambio en el comportamiento de los consumidores, que haya una reducción del consumo de estos servicios, pero por el otro lado se implementa una medida muy habitual a nivel internacional, que es la devolución del IVA cuando el no residente sale del país, que puede hacer esa solicitud de devolución. Esto no lo hemos podido estimar porque no es algo fácil de medir, pero eso implicaría que el recaudo estimado inclusive podría ser inferior al que tenemos allí en mente. Sigo sin poder activar mi cámara y no sé por qué, pero les sigo contando. Impuesto al patrimonio. Este es uno de los cambios más importantes porque hay una doble modificación. Por un lado, se aumentan las tarifas marginales progresivas y esto es muy interesante que lo analicemos. Esas tarifas que están aquí, aunque por espacio, digamos, en la tabla no tenemos la marginalidad, no son tarifas planas, son tarifas marginales progresivas. Es decir, si una persona, por ejemplo, tiene un patrimonio, como quedaría con la reforma, de 5.975 millones, pues primero, antes de aplicarle la tarifa del 2%, se le restaría el umbral anterior, que son 3.485.930. Eso es importante de mencionar. También hay una reducción en los umbrales de entrada. En este momento, como está la normativa vigente, son 72.000 VT, que equivalen aproximadamente a 3.500 millones, pero con la nueva regulación pasaría a 40.000 VT, es decir, a partir de allí se generaría este cambio. Estos cambios en impuesto al patrimonio generarían un recaudo muy importante para las arcas estatales. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y es que en este momento el recaudo con el escenario actual, es decir, con entrada a partir de 72.000 VT, con una tarifa máxima de 1.5, es un escenario de 1.4 billones y se recaudaría 1.8 billones adicionales según los estimados que hemos logrado hacer. Aquí vale la pena aclarar que en nuestras estimaciones tenemos
solo datos agregados y por consiguiente este es el recaudo mínimo posible, porque estamos trabajando inclusive con promedios en los umbrales más altos y eso significa que en esos últimos umbrales donde hay más riqueza concentrada, podríamos tener unos aportes superiores. Acá solo pues meto la cuchara en una claridad de los datos que es difícil hacer, es decir, estas tarifas nuevas que se proponen son muy altas relativo al resto del mundo. Hay un efecto muy difícil de estimar y es que la gente cambie de residencia fiscal o, como hemos visto en el pasado, que de pronto muevan capitales a paraísos fiscales, movidas de ese estilo, puede ser que se den difíciles de estimar, pero estas tarifas se ven bastante altas relativo a lo que uno encuentra en otros lugares. No nos fue fácil estimar eso y por eso dijimos simplemente con lo que tenemos, estimemos este cambio, pero vale la pena mencionarlo. Muchísimas gracias, Mauricio. Otro de los cambios relevantes tiene que ver con sobretasas. Hay un par de sobretasas que se modifican. Por un lado, se iguala la estructura y tarifa para determinar sobretasas al sector de explotación de carbón, para que quede similar, por ejemplo, a la explotación de petróleo crudo, que había una diferencia allí en la aplicación de esa normativa. Pero tal vez la que llama más la atención es la sobretasa al sector financiero y asegurador. Si bien es cierto, este es un sector que tradicionalmente ha tenido una serie de beneficios y unas tasas efectivas de tributación bajas, pues también es cierto que definir una sobretasa de 15 puntos porcentuales, es decir, además del 35% de tarifa actual, otro 15% de sobretasa, pues genera de alguna manera un escenario de inequidad horizontal, porque hay empresas de otros sectores que podrían tener rentas líquidas gravables similares o una capacidad económica similar y sin embargo no están sometidas a esta tasa adicional. Otro elemento a destacar aquí es que la sobretasa del sector financiero, que antes era, o actualmente más bien, es de 5%, 5 puntos porcentuales, esa sobretasa aplica solamente para entidades con una renta líquida gravable superior a 120.000 VTs. Sin embargo, como queda redactada la nueva normativa, esto no quedó allí. Entonces, nos permitiría asumir que ya no es solo para quienes obtengan rentas superiores a 120.000 VTs, sino que sería aplicable a cualquier entidad del sector financiero asegurador. Hemos también pues, proyectado nuestro posible recaudo a partir de las cifras agregadas nuevamente. Podría incrementar en pero lo hicimos un poco con una aproximación, calculando el incremento de la sobretasa únicamente. Esto, como les mencioné, pues pone a pensar el tema de la equidad horizontal en términos de cómo vamos a las diferentes actividades económicas. Vamos a la siguiente, por favor. Acá una pequeña intervención. Recordemos esto que hablábamos de beneficios tributarios, ¿no? Y si uno mira la justificación del gobierno, es que la tasa efectiva de tributación, es decir, lo que realmente tributa ese sector, llega a 20%. Entonces, esta sobretasa lo que quiere es llevarlas, digamos, pues a lo que dice la ley, pero este juego nuevamente que se da entre, por un lado, la hago sobre tasa y por el lado se aprueban beneficios tributarios, pues nos lleva a unos códigos en los cuales por un lado tengo tasas que se ven muy altas, por otro lado beneficios que luego las reducen, y pues definitivamente estamos como en un mundo de juego legal en el que cada beneficio no se puede luego derogar y entonces terminamos en que X o Y gobierno termina siendo sobre tasas de este estilo. Entonces yo creo que el llamado de fondo y de largo plazo eso ojalá pudiésemos hacer algo con los beneficios tributarios. Gracias, Mauricio. Una cosa de la que poco se ha hablado en estos análisis que se han hecho, los comentarios que se han venido haciendo sobre la reforma tributaria posible, sobre esta ley de financiamiento, tiene que ver con dos regulaciones que están enmarcadas en procedimiento tributario dentro de la norma, es decir, no aparecen dentro de la regulación de personas jurídicas o de personas naturales, sino que están en otra sección de la norma, pero cuyo impacto afecta directamente a las empresas. Y es la aceptación de costos y deducciones pagados en efectivo. Para dar un ligero contexto, cada costo, cada gasto que tiene una entidad para poderlo llevar a su declaración de renta, para poderlo restar en esa declaración, debe cumplir con una serie de requisitos. Por ejemplo,
Si se trata de un impuesto, ese impuesto debe estar asociado a la actividad generadora de renta, debe adicionalmente haber sido pagado dentro del periodo gravable o cumplir con la normativa contable en términos de causación. Si se trata de salarios, debe estar al día en el pago de parafiscales, en fin. Pero adicional a esas condiciones específicas para cada costo de deducción, hay una condición general que es el tema de la bancarización. Esto fue adoptado hace ya varios años como una estrategia para reducir la evasión fiscal y garantizar un mayor control por parte del Estado. ¿Qué significa el tema de la bancarización? No es que uno no pueda pagar en efectivo. Lo que significa es que las empresas o las personas que pagan en efectivo de manera recurrente van a tener menos posibilidad de restar costos y gastos en su declaración. Actualmente, se tiene que escoger la menor de estas tres alternativas. 40% de lo que la empresa pagó en efectivo por costos y gastos, el equivalente a 40.000 VT, que generalmente es un valor pues muy alto, o el 35% del total de costos y deducciones de esa entidad. Entonces, se calculan los tres y se escoge el menor. Esto ya reduce en gran medida la posibilidad de deducir costos y deducciones en la declaración de renta, sobre todo para empresas que tienen operaciones en zonas geográficas que son bastante alejadas o donde no hay ese esquema de bancarización tan interiorizado. Pues con el proyecto de ley esto se reduciría a la mitad. Entonces, habría que calcular nuevamente las tres alternativas, pero ya no 40%, 35%, sino todo a la mitad, generando todavía una disminución en la posibilidad de deducir costos o de llevar costos y deducciones pagados en efectivo en la declaración. Esto, por supuesto, pues no podemos estimar qué empresas o cuánto sería el efecto sobre las compañías en este caso. Pasa a la siguiente. También hay cambios en renta de las personas naturales. Por supuesto, el que más se ha comentado es el incremento de la tarifa marginal, que esta vez no solo es para el último umbral, sino que a partir del tercer rango, si ustedes se fijan, entre 1.700 y 4.100 VTs, pasaría de 28 a 29%. De nuevo, son tarifas marginales, como sucede en el impuesto al patrimonio, y va subiendo básicamente 2 puntos porcentuales en cada uno de los rangos. Por supuesto, cuando uno mira esta estructura tarifaria, es una estructura progresiva que apunta a un mayor recaudo sobre las personas con una capacidad económica superior. Sin embargo, cuando nosotros hacemos los cálculos, hicimos una pequeña simulación, miremos la siguiente diapositiva, por favor. Hicimos una simulación relativamente sencilla en la que usamos distintas rentas gravables. Y aquí es importante anotar que el impuesto sobre la renta no se paga o no se calcula sobre el ingreso de las personas. ¿Y por qué es necesario hacer esa aclaración? Porque en muchos casos uno escucha referencias a es que quienes se ganen más de 5 millones o más de 7 millones al mes van a terminar pagando este impuesto o esta retención, y no necesariamente es así, porque al ingreso se le pueden restar algunas cosas que la ley misma permite restar, y por consiguiente, cuando hacemos esa referencia, lo que deberíamos tomar como punto de partida es la renta gravable del contribuyente. En este caso, simulamos desde el que está empezando el umbral, el que estaría sujeto a tributación en renta con esa renta mínima de 84.710, hasta una persona cuyos ingresos depurados para llegar a renta gravable le deben una renta gravable de 3.000 millones de pesos al final del año. Esto es un ingreso anual. Importante aclarar que esa renta gravable es anual. Calculamos el valor del impuesto tanto actual como si se diera el proyecto, y lo que encontramos es que hasta cierto punto es progresiva, pero que el incremento golpearía más al rango que está entre 8.670 y 19.870 VTs, es decir, no golpea el último rango, sino el previo a ese. Es un rango que va entre 18.670 y 31.000 VT. Y es el que más se ve afectado, está con 11% de incremento, 9%, es decir, ahí se rompe esa progresividad que se esperaría en el impuesto de renta de personas naturales. Vamos a la siguiente, por favor. También hay un efecto en impuesto de ganancias ocasionales. Ese efecto es solamente una modificación de tarifa en rifas, loterías, juegos de suerte, de azar, en fin.
Es decir, no se tocan las otras ganancias ocasionales. Aquí no se trata de ganancias ocasionales por venta de apartamentos o de activos fijos. Lo que sí cambiaría para esas otras ganancias ocasionales es el tiempo de posesión. Ya no serían 2 años, sino 4 para que se trate como ganancia ocasional, pero donde hay modificación en tarifa es en las rifas y loterías y demás. Esto permitiría un recaudo adicional de 2.000 millones, es decir, el recaudo no es tan significativo. Y si bien es cierto, esto no es pues, un servicio, un gasto de primera necesidad para la población, también es cierto que el impacto es amplio sobre personas de bajos ingresos en la medida que, pues dadas las situaciones económicas, la sensación de desigualdad y demás que tenemos, que no es solo sensación, sino una realidad, pues mucha gente basa sus esperanzas en estos juegos de suerte de azar para obtener ingresos. A pesar de eso, miremos la siguiente diapositiva, cuando nosotros hacemos la simulación, pues encontramos que el impacto es adecuado en términos redistributivos, que los hogares con menores ingresos pues sí se ven golpeados y proporcionalmente sí les impacta bastante por lo que les acabo de mencionar, pero que quienes realmente contribuirían en mayor medida serían los hogares de mayores ingresos, los que están ubicados en los deciles 9 y 10, que ya les explicaba Mauricio qué es eso de los deciles. Bueno, antes de que pases a esta parte de territoriales, hay una cosa que quisiera comentar que trae la reforma y que no podemos dejar pasar por alto, y es ese tema de las amnistías o de las exoneraciones en materia tributaria. ¿Y por qué creo que eso es muy importante? Porque ya lo mencionaba Mauricio, si bien es cierto, se proponen reformas, se crean nuevos impuestos, se modifican tarifas, pues también por otro lado se crean mecanismos que si bien ayudan al recaudo en el momento, son mecanismos que desaniman a los que cumplen. Entonces se crea impuesto de normalización tributaria, dando la posibilidad de que solo pagando un 15%, quienes tengan activos omitidos o hayan incluido pasivos que no existían, lo puedan normalizar. Se reducen sanciones, intereses de mora, inclusive a tasas, si la tasa al 20% de la tasa, es decir, una reducción del 20%, y lo mismo pasa con las sanciones. Entonces, sí creo que es importante marcar que esto puede generar buen recaudo en el corto plazo, pero quienes siguen cumpliendo con la normativa y pagando de manera oportuna. Eso lo quería añadir eso. Muchísimas gracias. bueno, se nos fue esa diapositiva. Básicamente recordemos, de pronto venga, me devuelvo acá un momento para enfatizar esto que decía Liliana en esta diapositiva acá. Nuevamente fijémonos que solo hay un incremento de 6.4 billones en 2026 y digamos eso ha metido dentro de lo que llamamos gestión de la DIAN. Justamente el tema es, de vez en cuando Colombia lo que hace es que le dice a las personas, oiga, usted me está debiendo plata, negociemos, págueme menos. Pero el problema de ese mecanismo, como tal cual como decía Liliana, es que es por una vez, tal cual se ve en este gráfico, y luego se puede generar el comportamiento en la sociedad de decir, oiga, pues si eventualmente sé que los gobiernos contra las cuerdas me van a perdonar impuestos, pues entonces yo juego más bien a no pagar y eventualmente sé que me van a dar pues una exención. Bueno, volviendo aquí, digamos, a la última parte del informe, como ustedes saben, pues justamente esta fue la reforma tributaria más ambiciosa que ha presentado un gobierno. Dado eso, pues la extensión pues también es bastante de nuestro informe. No voy a entrar a todos los detalles de esta tabla, pues también por un tema de tiempo, creo que la discusión también ha sido bastante amplia, digamos, en el país. Pero saben que, es decir, hay una discusión gigante en lo que se llaman vicios, que esto viene una discusión casi que desde la colonia y de hecho más allá en otros lugares del mundo. No, básicamente toda esta parte de vicios, un poco lo que se quiere es por varias cosas, ¿no? En términos de salud pública, a mayor precio que ustedes incentiva a lo mejor el consumo de ese bien. Y digamos que por otro lado, pues hay un tema, por supuesto, de recaudo, ¿no? Entonces, ustedes comparan el diseño actual y lo que hay en ley de financiamiento y pues todo lo que hay es un incremento bastante grande en estos impuestos territoriales, que es lo que se conoce como impoconsumo.
La parte interesante, digamos, además de esta discusión, es, por un lado, se incluyen unos ítems no grabados como vapeadores líquidos y cerveza sin alcohol. Cerveza sin alcohol, uno pudiese tener un debate que si es un tema de salud pública y uno quiere que la gente sustituya de pronto el sabor de cerveza a otra, puede ser algo que uno hable. El tema de vapeadores líquidos en el mundo hoy en día hay un debate bastante amplio y profundo de si los vapeadores son más o menos nocivos que el cigarrillo. Yo no soy experto para hablar después pues, de esa evidencia, pero digamos que ahí hay un debate, digamos, importante. Dado eso, pues al meterlos dentro de lo que vamos a grabar, si se quiere, se está reconociendo pues que tienen un efecto sobre pues la salud pública, ¿no? Entonces, un poco entre líneas es lo que está reconociendo el gobierno. Y bueno, básicamente esto es un cambio bastante grande. Si ustedes miran, por ejemplo, tabaco suelto son 297 gramos lo que existe actualmente y se llegaría a casi 900, es multiplicar por 3 casi el recaudo. Y eso pasa en prácticamente un montón de ítems. Dado esto, el efecto de recaudo esperado, si no se cambia el comportamiento, es bastante grande. Ah, esto nos quedó acá cambiado un poco lo que les estaba comentando Liliana. Entonces, ¿cuál es el recaudo que se espera por esos impuestos al consumo de alcohol y tabaco? Sería pasando de 7,6 billones de pesos en 2026 a 9,7 en 2030. Acá un poco, parte del debate que quisimos poner como observatorio fiscal es que estos impuestos al consumo son cedidos a la nación, ¿no? No, perdón, la nación los cedió a los departamentos. Entonces, esto no es plata que entra directamente a la nación. Entonces, una cosa que es bastante sospechosa inicialmente, y pues algunos de ustedes saben que pues justo hicimos como este llamamiento a medios, es, oiga, si la contabilidad de PGN, que es nacional, está incluyendo estos tributos, es porque va a haber otra norma que se va a apropiar de estos recursos que son de departamentos. El Ministerio de Hacienda salió a decir que eso no era cierto, ¿no? Entonces, pero la otra pregunta es, ok, si eso no es cierto, entonces lo que quiere decir es que darle más dinero a departamentos a través de esto, que implica menos gasto por parte del gobierno central. Entonces, la parte que nos parece muy sospechosa de la forma como se presentaron estas cuentas es que esto se suma a los ingresos de la nación, cuando en realidad lo que debería reducir el gasto. Esto quizás para que se entienda, hagan de cuenta, es como, claro, papá e hijo. Papá está presentando su contabilidad en parte a un banco, porque parte de lo que hacemos con estas cuentas es decir al sector externo que nos va a prestar cómo son las cuentas. Y el papá lo que está diciendo es que está sumando los ingresos del hijo como parte de sus ingresos. Un banco eventualmente le dirá, no, pero usted no puede hacer eso. Ahora, sí es verdad que parte de lo que le puede pasar en la contabilidad de papá es que estos dineros van a implicar menos salida de plata. Pero eso quiere decir menos presión de gasto y por ende esta plata debería de suavizar el déficit fiscal y como mencionaba, no subir ingresos y gastos de forma simultánea. Entonces, esto digamos, es relevante, importante en la discusión. Como mencionaba, el tema es, claro, en 2026, y como les mostré en la tabla, el efecto del recaudo o los cambios que se proponían o que están o en la norma, habrá que ver cuando nos presenten de nuevo la ley de financiamiento, si en los 10 billones exactamente qué partes van a tocar, pero fijémonos que hoy en día se recauda 7,6 billones de pesos. Ahora, si nos vamos a los departamentos, esto que tanto importa, hoy en día los departamentos recaudan 5,4 billones. Lo que quiere decir es que ustedes comparan el 5,4 billones con el 7,6 esperado, es más que duplicar los recursos de los departamentos. Que, dicho sea, esto no tiene, digamos, nada de malo estrictamente hablando, pero dado que ley de financiamiento es para financiar el PGN, lo que maneja la nación, si es sospechoso que se presente una modificación de impuestos territoriales dentro de algo que jurídicamente solo puede modificar los ingresos de la nación. Si esto puede hacer así, pues acá también se podría modificar catastro o otras cosas que se hagan a nivel territorial y pues eso nunca ha sido el caso. Entonces, bueno, eso digamos que pues lo indicamos. Casi que una de las fuentes más grandes de financiamiento que se ven dentro de los 26 billones, justamente son esos 7,6.
y esos 7,6, pues como mencionaba, son bastante ambiciosos y bastante altos. Habrá que esperar cuando nos presenten la nueva ley, quitando 10 billones, exactamente qué partes se recortan. Un poco para terminar, esto si se quiere algo relativamente distributivo, un poco lo que hacemos es mirar en todos los departamentos cómo se da este recaudo. Acá tenemos impuestos, digamos, cómo se daría y básicamente con la reforma los departamentos más grandes seguirían, digamos, concentrando el recaudo. Recordemos que justo en todas estas rentas de alcoholes hay ciertos debates. Anteriormente tenemos monopolio de alcoholes y demás, pues no vamos a entrar en eso acá, pero pues digamos que justo todo ese tema de que los recursos van a departamentos, tiene un montón de aristas que pues digamos deben ser considerados también dentro de pues el marco de las discusiones que se han dado en otros espacios. Entonces, bueno, como conclusiones, y como les mencionaba, pues este proyecto pues es bastante grande. Esta es la reforma más ambiciosa en años. Plantea 26 billones, 1,4% del PIB, que crecerían bastante, digamos, en el tiempo. Todo esto, uno del PIB, y parte de lo que ustedes se han visto en los informes anteriores, parte de lo que mencionamos es que algo que ha sido decepcionante un poco en las cuentas del gobierno es que cuando presenta esto también infla más gastos, ¿no? Entonces, pues ojalá esto o estas nuevas leyes y a futuro lo que hagan es financiar el gasto que hay y no agregar nuevo gasto porque pues las cuentas fiscales ya están bastante estrechas. Entonces, el diseño de esta reforma descansa en reducción de gasto tributario, como ya les mencioné, ¿qué es esto? También impuestos ambientales, taxar más carbono y demás, digamos, hidrocarburos y demás, patrimonio y renta de personas jurídicas y naturales. Propone más control tributario y trae una amnistía fiscal que, como mencionamos, esto es plata hoy, pero menos recursos en el futuro y da un mensaje muy mal en términos de comportamiento fiscal, que esto lastimosamente Colombia lo ha venido haciendo en el tiempo. Entonces, bueno, estas medidas pues son un alivio relevante en el corto plazo, y pues todo dependerá de los supuestos y que el comportamiento en efecto no cambie tanto, que pues hay un montón de lugares en que las cuentas dan para pensar que quizá el consumo puede cambiar mucho más. Y como les mencionaba, la otra respuesta que es muy difícil de medir es qué se va a hacer en el lobby parlamentario para aprobar nuevos beneficios tributarios. Tenemos unos elementos progresivos, digamos, interesantes, el impuesto al patrimonio y mayores cargas a las personas de altos ingresos. Sin embargo, como menciona el impuesto al patrimonio, es muy difícil medir el efecto de comportamiento de que la gente se vaya y eventualmente pues este recaudo no se dé. Elementos regresivos que vemos, ampliación del IVA y el aumento sobre bebidas alcohólicas, simplemente para poner sobre la mesa que dado el consumo hoy tiene efectos regresivos. Y pues nuestras simulaciones muestran que estas medidas podrían duplicar el recaudo actual por IVA, impuestos al consumo. Entonces, de alguna forma, dado lo que nosotros calculamos, si hay cierta alineación con lo que presentó, digamos, en su momento el Ministerio de Hacienda, con las salvedades que les he venido diciendo, ¿no? Es decir, hay algunos cambios de comportamiento que hoy no nos es posible, digamos, modelar como observatorio fiscal y que vemos cuentas muy alegres y muy, digamos, optimistas por parte del gobierno. Siempre hemos saludado que se mejore la equidad horizontal en todo el tema de IVA a juegos de azar en línea. Pues no tiene ningún sentido que por estar en línea o presencial haya un tratamiento tan diferencial, pero vemos que debilita la equidad horizontal con la sobretasa de 15 puntos al sector financiero asegurador, en el sentido de lo que comentaba Liliana. Hay empresas similares que están pagando menos hoy en día. Eh, lo que mencionabas, la inclusión de impuestos de alcohol y tabaco en las cuentas nacionales desconoce el carácter territorial y esto entra en tensión directo con la Constitución artículo 347. Un poco en términos del trámite legislativo, también mencionamos que pues, se presenta en un contexto adverso. En lo político estamos en año preelectoral, y con un historial de metas de recaudo incumplidas. Pues esto eleva, digamos, la incertidumbre sobre que esta ley de financiamiento eventualmente pase, pese a que ya sabemos lo que está pasando con la discusión presupuestal. Y en términos de un contexto adverso en lo económico,
lastimosamente, siendo un país que hace reformas tributarias cada 2 años, ninguna reforma tributaria ha recaudado lo esperado y el país ha visto metas muy optimistas y de recaudo de ingresos fiscales, sobre todo en los últimos años, que en parte nos han dejado un déficit bastante alto. En suma, la iniciativa ofrece un alivio de corto plazo al déficit, pero abre dudas sobre su progresividad, impacto territorial y sostenibilidad en el largo plazo. Muchas gracias y pues abrimos el micrófono para preguntas. Gracias, director. No sé si alguien por ahí tenga alguna pregunta. No tenemos mucho tiempo para las preguntas, pero le hago un... Ah, bueno, Manuel Alejandro tiene una pregunta de la República. Hola, muy buenas. Mi pregunta es la siguiente. Ayer en el Congreso se redujo el monto de la tributaria a 16,3 billones. ¿Qué impacto tiene esta reducción en el estudio? Ya el presidente mencionó que el impuesto a las cervezas y también a los combustibles como el IVA y como al diésel y a la gasolina ya no van. Entonces, ¿cómo impacto, cómo cambia esto en lo que ustedes están mencionando? Muchas gracias. Claro que sí, Manuel. Una cosa desafortunada relativa a nuestros estudios que justo esto pasó después de que se hiciera este anuncio, relativamente desafortunada, ¿no? Porque tenemos ya una herramienta como sociedad para medir lo que inicialmente el gobierno estaba haciendo. Entonces, recordemos que Colombia, porque es Colombia, presupuestalmente en sus leyes permite que yo presente más gastos sujetos a una ley de financiamiento y eventualmente, como pasó en 2025, si no pasa ley de financiamiento, se recortan, se aplazan esos recursos del presupuesto. Entonces, básicamente, dado que apenas vamos en primer debate, ¿no? Entonces recordemos que nos faltan 3 debates. Si es que el 20 de octubre tenemos los 4 debates y se rebaja en 10 billones la cantidad que en el papel está desfinanciado el presupuesto, quiere decir que la ley de financiamiento que acompañe ese desbalance entre ingresos y gastos tiene que ser por 16,3 billones de pesos. Entonces, básicamente, ¿qué pasaría? Tanto en términos de lo que se tramite en Congreso como del informe nuestro, pues habría que recortar las partes en las cuales eventualmente pues se recorte, digamos, la ambición de tributos. El mundo político ya nos había dicho que se estaba negociando justo con el tema de hidrocarburos y con el tema de impuestos a alcoholes. Es coherente con el anuncio del presidente que usted mencionó ayer. Pero para saber exactamente cuánto va a ser, porque no sabemos esas reducciones, mandar todo a cero o de pronto ser menos ambicioso con los cambios que se proponían inicialmente, ahí nos toca esperar básicamente cosa número uno, que en efecto se recorten los 10 billones y se aprobado en Congreso el 20 de octubre y después tener el texto nuevo de ley de financiamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. La otra persona que tiene la mano levantada, por favor. Sí, don José Mauricio, con los buenos días, Daniel Hernández de Portafolio. La pregunta es, o sea, ya usted dejó claro, hay que esperar a ver qué se presenta, qué se revisa, pero ¿por dónde se podría pasar esta tijera? Pues porque estamos hablando de 10 billones menos. Sí, pues como mencionaba, ya el mundo político, y ayer lo anunció el tribunal presidente, parece ser que el alivio sobre todo va a ser por tema de hidrocarburos y por el tema de impuestos a licores y tabaco. Que dicho sea de paso, tal cual estaba esta imprecisión, si se quiere, técnica relativo al impoconsumo, pues yo anticiparía que por ahí de una vez ya tienen que recortar, porque en realidad eso estaba, o sea, desde lo que nosotros entendemos de leyes y demás, estaba mal presentado porque se utilizó un instrumento que era para ingresos de la nación, modifica temas territoriales. Entonces yo diría que esta parte de impoconsumo debería quedar por fuera, porque pues según lo que nosotros hemos estudiado, eso no aguantaría un estudio de constitucionalidad. Entonces por ahí, digamos, yo ya le diría una vez impoconsumo debería quedar por fuera y tal cual lo que han anunciado pues en IVA y demás de hidrocarburos pues también debería ser por ahí según lo que se ha anunciado. Pero pues nuevamente esto es condicional a que en efecto el 20 de octubre tengamos los otros 3 debates y se recorten 10 billones. Entonces, pues en realidad estamos, o sea, ya se aprobó en primer debate, pero todavía no tenemos un presupuesto 10 billones menos y todavía hay un escenario en el cual el 20 de octubre no haya acuerdo en el Senado y en la Cámara y vayamos por decreto presidencial por el monto inicial. Es decir, estamos un poco todavía en manos de 3 debates para saber si hay que recortar 10 billones de la ley de financiamiento.
Muchas gracias, Daniel y director. Ya con esto damos por terminada la rueda de prensa. Si tienen alguna duda, quedo muy atenta por interno y en un momento ya les enviamos todos los recursos, el informe, el comunicado de prensa y el video de esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos.